Bueno, buenas noches, ¿cómo estás, Rubén querido? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas noches, Fabián, un gusto estar con vos y tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación en tiempos difíciles. Estamos tratando de llevar la música a los hogares y también un poco de historia, ¿no? Porque la idea es tratar de que los verdaderos protagonistas, los que escribieron la historia, puedan contar cómo fueron todos los inicios, cómo se fue desarrollando el paso a paso. Y vos sos parte de la historia, ¿no? Bueno, sí, te imaginás que en tantos años de estar en la música y de estar en la carrera, hice un montón de cosas, producciones, toqué con muchos cantantes en vivo también, hice muchas giras, así que sí, se puede decir que estoy en la historia, sí, aunque parezca pretencioso. ¿Vos naciste en Junín? Sí, soy de Junín, en la provincia de Buenos Aires, y bueno, desde chico comencé con conjuntos folclóricos, desde los 12 años, ya desde los 4 estudiaba el piano, a los 4 me recibí de profesor, y bueno, muy pronto a los 15 ya empecé con los grupos, con un grupo de acá que se llamaba Los Teris, muy famosos en aquella época, que recorrí un montón. Después a los 18 hicimos un grupo que se llamó Magia Negra, con el cual también recorrimos parte del país. Ahí ya me fui a Buenos Aires a los 18 años y bueno, grabamos discos. Ahí lo conocí a Rubén Matos, el primer solista y amigo cantante que tuve allá, a quien le mando un saludo. Y bueno, ya a los 22 me radiqué en Buenos Aires y empecé mi carrera como bajista, guitarrista y tocaba el piano también en grabación. Así que mi propósito fue de entrada comenzar a grabar. Me encantaba el hecho de grabar, había grabado ya de los 18 con Magia Negra, me encantaron los estudios y todo lo que fuera la entrecasa de la industria, ¿no? Ajá. Eso hizo al estar en algunos estudios, hice las primeras grabaciones, gratis, por supuesto, para tratar de meterme en el ambiente que es tan difícil para uno del interior meterse en Buenos Aires. Y bueno, ya a los 24 tuve la enorme suerte de que me recomendara un acordeonista muy famoso llamado Antonio Vicio, me recomendó a Gustavo Beitman, que era un director que había grabado de todo, era un genio de la música. Y tuve mi primer trabajo profesional grande con Gina María Hidalgo, 3 meses en Mar del Plata, en el teatro más grande de allá, a sala llena, lo cual marcó mi vida para siempre porque este maestro, Gustavo Wittelman, no solamente se transformó en mi maestro de darme clases de armonía, de orquestación y todo eso, sino que además me puso en un lugar privilegiado entre los músicos de Buenos Aires, que me sirvió para toda mi carrera. Inclusive me hizo entrar por primera vez en un sello discográfico que era Microfón, que tenía un gran catálogo de folclore, y como yo tocaba folclore y conocía el repertorio desde muy chico, me dio mi primer arreglo, que fue nada más que un disco con Daniel Toro. Fue lo primero que hice para... Sí. Ahí o sea que no grabamos Perdóname, no estabas con un estilo en particular, porque ahí ya estamos hablando de folclore.
Sí, sí, pero yo tocaba de todo, tocaba de todo. Vos sabés que los músicos argentinos somos tremendamente versátiles por una cuestión de raza, no sé de qué, de hambre, y tocamos de todo y lo que raye es materia de nuestro trabajo. Eh, Una sola cosita, discúlpame. Fíjate si por Instagram vos me estás viendo, porque me están señalando de Instagram que no estamos saliendo bien. ¿Vos me estás viendo? no, no, yo me veo a mí, pero no a vos. Bueno, ¿Querés que entonces, haz una cosa. Salí de Instagram y volvamos a entrar, porque tuvimos un problemita ahí con... Pero vos apagaste la cámara, dice acá, ¿eh? No sé qué pasó. Esperá que voy a volver a entrar. Tenemos un minuto de paciencia. Mientras ¿Cómo tanto, no? ¿Cómo seguimos no? hablando porque queremos aparecer por todas las redes, pero bueno. Bueno, ahora se va a restablecer el contacto. Seguime contando. Daniel Toro, ¿de qué año estamos hablando? Año 75. Yo 70. tenía 24 años. Una experiencia fabulosa. Ahí grabamos, ahí se cortó todo. Ahora vamos a Y volver, vamos a ver. Por acá seguimos bueno, bien, por StreamYard seguimos bien. Ahora vamos a restablecer Instagram. Estamos con ok. las multifacéticas redes sociales, ¿viste? La verdad que somos como dos jóvenes que somos, adolescentes, dominamos plenamente las redes sociales, te diste cuenta, ¿no? Porque Sí, los por grandes no supuesto. tienen nada de esto. En cambio, nosotros, los adolescentes, ¿viste? Como... Eso lo restableces vos, de ahí. Sí, 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 O yo yo lo te... restablezco y ahora cuando te va a llegar, cuando vos veas que estoy en vivo, de nuestro canal de alta tensión, ahí vos accedes Sí, nuevamente. bueno. Bueno, estamos en el año 1975. ¿Cómo era el clima social que se vivía en esa época? ¿Cómo te afectaba a vos ese clima social del año Mira, 70? con bastante miedo, porque en el interior, viste, se vive siempre mucho más tranquilo. Y de repente yo vivía ahí enfrente de Lotería Nacional y Casinos y tenía el Congreso, la Casa de Gobierno, el Departamento Central de Policía, y eran tiempos muy tumultuosos, donde andar en la calle era peligroso, ¿viste? Ajá. Y, y te imaginás que yo era un pibe y aparte mis viejos tenían mucho miedo bueno, de que yo estuviera en Buenos Aires en esa época. Eh, Después del 75, al fin del 75 fue que hice la temporada con Gina María Hidalgo, y en el 76 empecé a trabajar para el sello Microfón con todos los folcloristas. Con una gran mayoría, grabé con los de Suquía, con Carlos Torres Vila, con Gina María, con eh, bueno, se me escapan ahora, pero multitud. Estaba todo el día grabando en guión, que era mi segunda casa. Así que, bueno, hice una gran experiencia en el manejo del estudio y en la parte de producción. Si bien era un asesor, pero hice una gran experiencia. En esa época grabó Sabú también, cuando yo estaba ahí. Saúl, Bueno, contame de Saúl. ¿Lo llegaste a conocer a Saúl? ¿Llegaste a grabar con él? mirá, yo lo conocí mucho andando de gira con él, porque fue uno de los músicos con el que trabajé. Y bueno, tuve casi un año tocando y la verdad que era un impacto en la gente que asombroso, asombroso, era muy carismático, pero había una cosa llamativa. Sí. Las mujeres lo querían agarrar para besarlo y los hombres lo querían agarrar para pegarle. Era una cosa muy llamativa, teníamos que entrar y salir con la policía de todas partes. La verdad, Un segundo. estuve un año, Ya podés entrar a Instagram, a ver si me mandás el pedido, así seguimos, me seguís contando esto tan interesante. ahí me veo yo. Unirte. Ahí está, ahí tenemos que estar los dos. Ahora sí.
Impresionante. Ahora sí, sigamos tranquilos. Bueno. Me estabas contando que los hombres le querían pegar, pero que eran celos, ¿qué pasaba? ¿Se portaba mal? Claro. Él era, desataba en las chicas una cuestión, pero era como la bitlemanía acá. Entonces era hasta peligroso, ¿viste? Qué sé yo, la multitud cuando pasan los artistas y nosotros andábamos todos juntos, ahí desactivaste la cámara. Andábamos todos juntos y nos tenía que proteger la policía. Así que estuve un año fatal, aunque saboreando el éxito que también para los músicos es fundamental ver y para el productor ver el funcionamiento de la gente con los artistas, ¿viste? Una cosa que siempre me atrajo. Y acá lo vi. Por algo le decían al rey a él, ¿no? Sí. Metía un hit cada 2 o 3 meses, era una cosa fabulosa. Había un programa en esa época que se llamaba Modal en la Noche, que le daba mucha manija continua a sus discos y vendía discos, hacía show a patadas. Yo me acuerdo de haber trabajado como un loco de una punta a otra del país. Tal es así que después restringí bastante mis actuaciones porque fue muy agitado eso, ¿viste? Y bueno, pero una gran experiencia. Después con el tiempo lo encontré a Jorge Labú en México, en un hotel nos cruzamos, yo estaba grabando allá y nos cruzamos. Jorge Ruiz era él, ¿no? Sí, gran personaje. ¿Cómo era? Contar un poquito cómo era Saúl. Mira, era un personaje, era excéntrico, vivía en una casa que era de película, y era muy jodón, muy de divertirse arriba del escenario. Que eso también traía aparejado de que, viste, a los muchachos no les gustaba más, no les gustaba mucho, digo, pero todas las poses y los movimientos, él se hacía trencito con los músicos, hacía cosas, la verdad era un osado para la época. Y me acuerdo en La Plata, fue la única vez en mi vida que me tiraron, no a mí, a nosotros, nos tiraron de todo, vasos, monedas. Me acuerdo de la moneda porque yo tenía un bajo como el de Paul McCartney, un Hofner, y me quedó una marca para siempre, cosa que odié, viste, yo los cuidaba mucho. No pero bueno, son... No te olvidas más de Nunca más me olvidé. Son los problemas de rodearse de famosos, viste, de estar con los famosos. Qué grande, qué grande. Bueno, yo me acuerdo que en su momento era algo que era el número uno, porque en un momento hasta era más que Sandro, más que Palito Ortega, era algo, no podía salir a la calle. Era esa época, ¿sí? 75, 76. Cuando él saca, él saca la canción Toda Mía la Ciudad, vendió 100.000 discos. Fue el primer disco que él graba, los famosos simples de 33 revoluciones, ¿te acordás? Claro. Tan preciosa es, sin ti yo no puedo vivir, ese era un éxito. Yo ya no puedo vivir, esa tan pequeña está. Si la habrás tocado, ¿no? Sí, ¿te parece? Mirá de las cosas que me está haciendo acordar. Bueno, un poco se trata de eso, ¿no? De que nos acordemos de los que escribieron la historia, porque la verdad que, fíjate vos que después hay una situación en la cual muchos tuvieron que emigrar por situaciones de que estaban prohibidos los espectáculos públicos, ese tema que vos decís que lo viviste con cierto temor, y él termina radicándose en México, claro. donde termina, digamos, bueno, pierde la vida muy joven, 53, 54 años. Sí, era joven, sí. Eran tiempos difíciles, viste, acá en el 76 yo me la pasé más que nada grabando. Fue en esa época que te digo, grabé con los de Suquía, los de Salta, con Dávalo, con Jaime Dávalo, un recuerdo inmenso, con Aldo Monjes, Carlos Torres Vila, Gina María Hidalgo,
qué sé yo, una cantidad de artistas con Citarrosa. Yo era asesor, era una especie de productor que le indicaba a los músicos cuándo estaba bien, cuándo estaba mal. Cosa que era muy pibe, pero bueno, me ayudó a forjarme, viste, en esa tarea tan difícil de indicarle a los artistas contacto, pero decirle cuando se equivocan, y no es fácil. Y qué sé yo, me deparó esa época cosas maravillosas como haber conocido a los Quillahuasi, que eran mis ídolos desde chico. Y grabé con ellos, primero le empecé a poner bajo algunas canciones. Y ahí repararon, ¿viste? Que conocía el estilo más que nada. Y para mi enorme alegría me pidieron arreglos. Y ahí grabé con Oscar Valles, uno de los más grandes autores de Argentina. Grabé un tema que no había querido grabar, que se lo había hecho la madre, y lo hicimos con un arreglo mío. Ahí grabamos Patios de la Casa Vieja. Bueno, salieron éxitos para siempre, para siempre. Los Quillahuasi fueron en mi corazón. Escuchame, vos vas muy rápido y una carrera tan extensa, vamos a estar 4 horas, pero yo en alguna cosa quiero detenerme, porque ¿cuál fue tu primer instrumento? Yo empecé a estudiar el piano a los 4 años. O sea, ¿te mandaron o vos pediste? No, no, no. En la casa de mi abuela, que queda enfrente de mi casa, había una sala de música, porque yo tenía varios tíos por parte de mi madre, músicos. Entonces yo de chiquito veía ensayos, veía cómo afinaban los instrumentos, y había un piano, y hay una foto que tengo a los 2 años, entre medio de una fiesta, me fui al oscuro, me senté en el taburete y me puse a tocar el piano, a hacer lo que podía hacer. Y ese es el primer registro de mi afición por la música. Pero ya a los 4 se ve que tendría condiciones y me mandaron a una profesora de barrio, que gracias a Dios, mira, yo estudié en el mismo conservatorio que Charly García. El otro día me enteré que era Tibau Piazzini. Bueno, en ese conservatorio, en la sucursal de acá de Junín, estudiaba. Y estudié hasta los 14 años, pero tenía un problema de que mis viejos no me podían comprar un piano. Entonces, a los 11, 10, agarré la guitarra. Y aprendí la guitarra con un gran maestro, el maestro Panetta, que acá también, que él me aficionó a los Quillahuasi. Increíblemente, 10 años después yo estaría grabando con ellos. Y después, ya de grande, digamos, a los 15 agarré la guitarra eléctrica y a los 18 el bajo. Y bueno, toco cualquiera de los 3 instrumentos. Es una gracia de Dios que me ha hecho trabajar mucho y preocuparme por estar en dedo, porque es muy difícil tocar varios instrumentos y de modo profesional, ¿no? Entonces, cuando algún grupo necesitaba un bajista, vos levantaba la mano, un pianista levantaba la mano, la guitarra levantaba la mano, o sea, tenías asegurado. Sí, presente. Claro. Y fíjate que ahí de forma temprana, te diría los 15, 16 años, empecé a tener alumnos y a enseñarle a los grupos, que por supuesto requerían mi asesoramiento, y les enseñaba a armar la cuestión grupal, o sea que era un director en germen, y me ayudó terriblemente porque eso mismo, llevado al profesionalismo, es ser director, productor y todo eso. Es como que la vida y mis viejos que me mandaron a estudiar y mi familia, mi hermana que me ayudaron toda la vida, me pusieron en ese lugar. O sea, no podía hacer otra cosa. Nunca supe hacer otra cosa, ni trabajé de otra cosa. Fui músico toda la vida. Vivir de tu pasión. Sí, sí, por suerte, sí, sí. Tengo varias otras pasiones, pero bueno, la música me dio de comer aparte, que lo que no es poco.
me hizo conocer el mundo. Tengo mucho que agradecerle a la música. Bueno, estamos en el lugar donde, por una cuestión de casi, digamos, occidental, te terminás, digamos, convirtiendo en un director de orquesta, ¿no? Bueno, un productor musical, de alguna manera. O sea, ahí ya te empezaste a tener como fe. ¿Y con quién fue? ¿Con quién fue el primer artista con el cual tuviste que ocupar ese rol más allá de ser instrumentista? Bueno, como te decía antes, con Daniel Toro, un día vino el ruso Beitelman, que era mi maestro de música y aparte era mi jefe porque él era el director artístico de Microfón en esa época. Microfón era el sello más grande de folclore y aparte tenía a Cacho Castaña, Manuel Galván, Sabú, qué sé yo. Era un sello muy, muy fuerte. Y un día viene mi maestro y me dice, bueno, dice, tenés que arreglar un disco completo para Daniel Toro. Y se me cayeron los pantalones. Te imaginás que yo sabía quién era Daniel, lo admiraba. Y entre las cosas que grabamos ese tema, no sé para qué te fuiste, la famosa samba para olvidarte. Sí, para que, qué grande. Para, pues sí, las letras no son muy fuertes, no me las recuerdo. Ahí conocí al gran Fontana, Julito Fontana, acaba de fallecer recientemente. Y bueno, a Daniel, con quien grabé 3 discos, grabé con él. Mirá lo que me llevó. Así que ese fue el primero, pero seguí todo un año y pico, hasta la mitad del 76, que mi maestro se fue a París. Y no, hasta fines del 76. Y de repente me quedé sin laburo en el medio de la crisis enorme que tenía el país y sin saber qué hacer. Entonces, el maestro Requena, que también trabajaba en Microfón, me dio una recomendación para ir a ver a Waldo Belloso a España. Y casi me voy a vivir a España. Casi. Por diversas circunstancias no se dio, pero vendí mis discos, mis libros, mis instrumentos y todo para costearme el viaje y después no lo pude hacer. Así que, pero iba a tener un golpe de suerte porque en una grabación que estaba haciendo en el estudio de Los Bárbaros, me ve Costa, Luisito Costa, que era la primera voz del grupo 1. No sé si te acordás, uno que cantaba con la voz así. ¿Cómo se llama? ¿Sí? ¿El nombre del grupo dijiste? Grupo 1. Era un grupo de muchísimo éxito, eran de allá de la Patagonia ellos. Sí. Y él me lleva, me dice, quiero que me arregles todo un disco. Bueno, dice, me acaban de contratar en la CBS. CBS se le llamaba la Catedral del Disco, la Universidad del Disco, porque era un estudio tremendo y tenía Sandro, Leonardo Fabio, Piero, Leo Dan, qué sé yo, toneladas de artistas, Ray Conniff, Los Panchos, tenían un elenco importantísimo. Así que me voy a entrevistar con el gerente y era nada menos que Pichín Bueno. Pichín era el padre de Rodrigo Bueno, que en esa época era el vendedor más exitoso de discos de la Argentina. Y le habían dado para que dirija un sello dentro de la CBS que se llamaba Epic Orfeo. Cuando me entrevisto con él, me di cuenta que él era un vendedor, pero no era de artística, y estaba formando su elenco, su staff. Así que con la caradurez propia de los 25 años, le dije, bueno, yo soy la persona que vos necesitas acá. A la semana estaba trabajando en la CBS y
con tal suerte, tal enorme suerte, que un día recibimos un cassette y una foto. Cuando miramos era una chica gorda, ¿viste? Gordita. Sí. En ese tiempo estábamos publicando a Rafaela Carrá, que era la antítesis de la figura. Pero cuando escuchamos el cassette que había traído un vendedor de Mar del Plata, la había escuchado en Mar del Plata, nos caímos de espaldas. Una voz increíble. ¿Quién es? ¿Quién es? Era María Marta Serralima. Así que ahí la llamamos y le hicimos el primer contrato que duró hasta el fin de sus días con la CBS, y en el que, además de ese descubrimiento, tuve la suerte de ser su productor por 10 años y grabarle 10 discos con una enorme cantidad de ventas internacional, y que me ubicó como productor y arreglador ya en el plano de los grandes. Gracias a María Marta, que bueno, tuvimos suerte los dos, digamos. Yo más que ella, porque estaba en el lugar justo. Escuchá. Sin derrochar, logré abrazar el mundo todo. Ah, esa es una producción mía. Vivía mi modo. Lo conocí. O sea que bueno, no tuviste la suerte, sino también que vos eras parte de la decisión de elegirla a ella. Tuviste mucho que ver con ese futuro. Pero justo caer ahí, ¿viste? Pero aparte de la confianza que vos tenías, porque vos dijiste, yo puedo hacer lo que vos necesitás, en esa época, bueno, no era sencillo tener esa autoconfianza, ¿no? Es decir, Era el hambre. bueno, pero te animaste. Hay mucha gente, viste, que a veces, viste, por vergüenza, por falta de confianza en sí mismo. Bueno, la verdad que una gran cosa, ¿no? Te llevó hacia muchos lugares esa decisión y esa entereza. Sí, digamos como músico, el hecho de haber trabajado con Gina María Hidalgo en Mar del Plata en el 75, eso me ubicó como músico, como ejecutante. Digamos, me puso en una línea que yo no estaba, y de repente me conocieron los músicos y ya me empezaron a grabar directores como Malvicino, Oscar Cardoso Campo. Pero no era mi fin ser instrumentista. La carrera de instrumentista es tremendamente sacrificada, tenés que estudiar todos los días, 4 o 5 horas. Lo mío era escribir, a mí me gustaba escribir, y tuve la suerte también en esa época de tener un maestro inigualable, que fue Virgilio Espósito, el autor de Narao con Flor, por ejemplo. Virgilio me destapó la cabeza, me desbloqueó y me enseñó a escribir lo que tenía en mi cabeza. Ese es digamos, el paso que te convierte en arreglador, en poder escribir para los instrumentos. Virgilio me hizo un clic y de repente yo me vi escribiendo todo lo que me sonaba en la cabeza. Y eso me permitió imaginarme una orquesta, y esto hace los violines, y esto hace el bajo, y esto hace la trompeta, y eso es un arreglador para la gente que no sabe lo que es. Vamos a hacer. De hecho, cuando vos hablás de que te enseñó a escribir, más allá de que él era escritor de Ganar con Flor y esto que vos decís, ¿a vos te enseñó a escribir la música o escribiste letras? ¿Escribiste música? Él daba un curso que enseñaba a escribir canciones. Sí. Entonces, yo no sabía escribir música y leer, porque si no, no podría haber estudiado el piano. Pero él me enseñó, como enseñaba a componer, a que
escuchábamos en la cabeza lo pudiéramos transportar a un papel. Porque vos lo podés grabar en un grabador, en cualquier cosa, pero otra cosa es escribirlo. Escribir es diferente, tenés que interpretar los sonidos que tenés en la cabeza, y eso es muy difícil, pero no porque sea difícil, sino porque dar ese paso de decir qué nota es esta que está sonando en la cabeza y escribirla. Él me lo descubrió y realmente se lo agradecí toda la vida y tuve oportunidad de decírselo personalmente al maestro, gran maestro Virgilio Espósito, un grande de verdad. Entonces ahí vos ya empezás a componer música para ciertas letras. Música y letra también, porque yo escribía desde muy chico. En casa había libros, había literatura y siempre escribía algún versito para alguna novia y esto que el otro. Me aficioné a escribir y eso hizo de que a lo largo de mi carrera compusiera un montón de letras, además de la música. Me gusta mucho escribir el día de hoy, que escribo casi todos los días algo, con suerte diversa, ¿no? Desde ya, pero es una de mis aficiones escribir. Y lo que hizo Virgilio, lo que nos enseñaba, era a ordenar la cosa en tu mente para poder diagramar una canción, porque viste, ahora medio que no se respetan cosas, pero las canciones tienen una cadencia. Vos escuchás una canción, por ejemplo, del Paz Martínez, a quien admiro un montón, grabé 3 discos con él y fui su productor también, y notás una coherencia temática, melódica, que no la tiene otras canciones. Por eso yo no me metí mucho en el rock. A mí no me atraía esa forma, ¿entendés? Tuve oportunidad y le escapé porque también los perseguían mucho los muchachos, y ya te digo, mi familia es un terrible esfuerzo para que yo me pudiera mantener en Buenos Aires, y cuando apareció una oportunidad, nada menos que con Charly García, le esquivé porque no era lo mío, y bueno, ya te digo, el miedo también tenía mucho que ver. Pero la forma musical nunca me interesó mucho. Voy a aprovechar que tomás un poco de agua para preguntarte lo siguiente. ¿Qué canciones llegaste a componer y para quiénes? Bueno, yo compuse con Manolo Galván, con María Marta Serra Lima, con Sandro, con Juan Marcelo, y después compuse con gente Otero Wilson, gente que me daba letras, y qué sé yo, no sé. Con Roberto, por ejemplo, compusimos Será Especial Esta Noche, un tema que estando yo en Perú, me mandaron que estaba número 1 acá en Argentina. ¿Ahí te lo ayudaste con la letra o lo ayudaste solamente con la composición musical? Ahí hicimos todo juntos. O sea, el hecho de poder escribir letras y música, 2 personas cuando se juntan hacen de que funcione de manera indistinta. Es como una conversación y se van produciendo las frases, y una hace que te lleve a otra y se agrega. Ese es un trabajo mancomunado. ¿En qué año? ¿En qué año fue eso? Con Roberto fue en el 84, por ahí. Si quieres compartir una aventura, algo especial, debes poner al rojo vivo tu figura. ¿Y a qué te vas a acordar esto? Que hará esta
Qué lindo. Fue muy emocionante que Roberto, yo ya en esa época ya había hecho 2 discos, creo, con él, como productor y como arreglador. Pero cuando ya cantó una canción en que yo también la había compuesto, fue una gran satisfacción porque también Roberto era mi ídolo cuando yo tenía 15 años y iba a verlo acá a los clubes y acá a los bailes, ¿no? Realmente, sí, fue muy importante para mí. Yo no quería componer mucho, porque como productor, la mayoría de los productores imponen sus temas. Y yo hacía al revés. Yo llamaba a los grandes compositores, como Mario Clavel, Lerner, qué sé yo, Lito Nevia, a los más grandes, al Paz Martínez, y le pedía temas a ellos. Y entonces eso retrajo un poco mi composición, pero gracias a Dios tengo más de 75 temas grabados y compuestos, bueno, ni me acuerdo. Pero es una carrera que en mi próxima vida le voy a dar un poco más de boliche, la de compositor. Cuando estabas con Sandro, ¿era solamente arreglador o tocabas algún instrumento con él? No, tocaba, hubo una época que tocaba todos los instrumentos, se empezó a grabar en MIDI, entonces eso mismo que escuchaste, eso lo grabé todo yo. Llamaba a ponerle a un guitarrista por ahí, pero tocaba el bajo, tocaba el piano, tocaba las cuerdas, tocaba los vientos, qué sé yo, lo que había. Porque fue una transición de la música, de que se pasó de grabar orquestas, dejó de haber presupuesto para las grandes producciones. Por ejemplo, Claro. yo grababa con María Marta y grababa con 40 músicos, 30 músicos, 20. Ahí aproveché a escribir con grandes arregladores, o sea, me mezclaba con los arregladores para aprender y para nutrir y para hacer un mejor producto, porque yo ya había viajado al exterior y había visto lo que eran las grandes producciones y vi que la asociación de varias personas para un solo propósito daba enormes resultados. Vos veías un disco de Iglesias, ponele que era un éxito infernal, y trabajaban 4 arregladores, 5 compositores, o sea, era todo mancomunado. Entonces, ya la carrera como instrumentista yo no me interesaba más en esa época. Tocaba porque sí, porque me gustaba tocar, pero hubo muchas veces que empecé a llamar, para mis instrumentos llamaba a otros músicos y por ahí le metí una cosa yo que me gustaba, porque siempre me gustó grabar, desde ya, ejecutar, pero dejó de ser una prioridad tocar los instrumentos. Yo quería escribir. Y fue, gracias a ese propósito, grabé más de 300 discos como arreglador, lo cual es un enorme laburo que me gastó la cabeza. Te podés imaginar, en poco tiempo grabé. Y aparte de la exigencia, ¿no? Sí, bueno, ese es otro gran tema. El estar acá uno no se puede correr toda la vida. A mí me costó un montón, un gran esfuerzo. Generalmente las propuestas se exhibían en mis condiciones y me generaban angustia. Entonces tenía que estudiar. Ahí estudiaba armonía, estudiaba esto, estudiaba los sistemas. Entonces empezar a elegir, a decir, bueno, ¿qué me interesa? Y la producción y el arreglo me interesó más que tocar. Pero Claro. me he dado grandes gustos. Por ejemplo, uno enorme que tengo, Sandro, el primer disco que grabó, el primer tema que grabó con un dúo, fue con León Gieco.
Me llamaron de la oficina de León para lograr eso porque el Astro no grababa con nadie. Y ya se empezaban a mezclar, ¿viste? Y bueno, le concerté una entrevista, se pusieron de acuerdo y grabamos el primer tema que se llama Mi Amigo. En ese tema, que tiene una orquesta sinfónica, al final es un tema medieval, instrumentos autóctonos de Europa, y termina con una orquesta sinfónica. Eso lo grabé todo yo solo. Y todos los días encerrado en el estudio con el técnico y hicimos una base de la cual estoy muy orgulloso, y aparte vino León, cantó, se quedó enloquecido, y aparte conoció a Roberto, yo se lo presenté, cosa que él era un chico del interior como yo, admirador de Roberto, y se me quedó grabado en el alma su emoción cuando lo conoció, se quería morir, se quería morir. Y yo estoy testigo de ese momento y lo atesoro también en mi corazón. Gran tipo, y muy admirado al mundo. Ese fue el primer dúo de Roberto. ¿Cómo te conociste con él? ¿Cómo llegaste a él? Bueno, en la época que yo empecé en el 77 a grabar con María Marta. Hicimos un disco, estaba, ¿te acordás? Ustedes el culpable. Ese fue el primer tema que grabamos con ella, y más o menos se metió, pero no fue un gran éxito. Para esto, yo he hecho un convenio con la compañía para que siguiéramos grabando con orquesta. Quería tener un gran presupuesto para hacer grandes discos, lo cual me arriesgaba la cabeza porque la compañía es muy simple, ¿viste? Te dice, ¿cuánto gastaste? Tanto. ¿Cuánto vendiste? Tanto. Si no lo cubrís, chao artista, chao productor, y en esa época era criminal. Yo he visto echar artistas, pero así, echarlos, tacharlos, ¿viste? ¿Cuánto vendió? ¿Cuánto? Bueno, chao. No cubrió el famoso punto de equilibrio. En el 77 entré a trabajar en SBS. El famoso ¿sí? Punto de equilibrio. Bien de empresa. Claro, Dios me libre. Bueno, nosotros teníamos, aparte, asesoramiento en marketing y todas estas cuestiones, que era terriblemente hincha, pero fue mi capacitación para producir para un sello. Bueno, puedes estar adentro de una empresa gigante y ser solamente un músico que se le ocurren cosas. Yo tuve que trabajar en un escritorio y ser ejecutivo durante 2 años de mi vida. Fue la única vez que estuve empleado fijo, pero bueno, fue mi capacitación para la producción. Bueno, entonces un día estábamos grabando con María Marta, ya habíamos metido en el segundo disco, ya había uno que había pegado. A mi manera, nada menos. Cuando me era, bueno, ya te miraban con otra cara. Para esto, yo decido irme de la compañía. Estás loco, ¿qué te vas a hacer? Yo quiero ser independiente, quería producir en forma independiente, no quería ser empleado, lo cual me permitía más libertad porque yo me llevaba bien con los artistas, no con los ejecutivos. Después me llevé bien con todos, pues si no, no hubiera trabajado, pero en esa primera etapa estábamos un día, nosotros grabábamos de noche con María Marta, ahí en Paraguay y Montevideo, donde estaba la vieja CBS, y entramos y vemos un despliegue de focos, de cosas, y gente que iba y venía. ¿Qué pasa acá? Miramos, estaban haciendo una película de Sandro. Yo no lo conocía. Bueno, entonces, por ahí viene el productor, que era amigo mío, era Charlie Dattoli, del dúo Flash, con quien yo tocaba también. Y dice, ¿qué quieren conocer al Astro? Venga, que acá. Vamos.
y se lo presenta, bla, 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 todo bien. Y ya Roberto sabía quién era porque María Marta ya estaba sonando en todas las radios, diarios, y bueno, ya era famosa. Y le dice, lo estaban maquillando, viste, Alaska estaba así, mirá, dice, ¿qué están haciendo acá? Dice, y estoy grabando. Bueno, dice, después cuando termine paso por el estudio a escuchar a ver qué están haciendo. Y yo ya te digo, con mi osadía depende, le digo, mira, perdona, pero yo no dejo subir a nadie porque cuando estamos grabando, estamos el artista, el técnico y yo. ¿Eso le dijiste vos a Sandro? Sí, sí, sí. Sí, ya te digo. Pero, Tenía 16 años. pero escúchame. Te hiciste el malo para que... No, para que... porque era verdad. No, era verdad, te lo juro. Si no hay peor cosa que esté alguien mirando cuando vos estás grabando con un artista. No te puedo El creer. artista, el cantante exitoso, es Gardel. Entonces, es muy difícil decirle, pará que está mal. Y menos decírselo de alguien. Yo lo entendí muy pronto eso. Entonces, no dejaba entrar a nadie. Pero había un colega ahí. Bueno, no, qué sé yo, me ocurrió eso. La cuestión que dijo, bueno, está bien. Bueno, María Marta me quería matar. Pero bueno, nosotros teníamos que laburar. Aparte teníamos compromiso, ¿viste? Ya venía un lanzamiento en el exterior. Era muy grande la responsabilidad. Estábamos vendiendo muchos discos y gastando mucha plata para entretenernos en otra cosa. ¿Ella ya era amiga de él? No se conocían, no. ¿Ella ya era amiga de él? No. Fue ahí donde vos y ella lo conocieron juntos. ¿Sigo? Sí, digo que vos y ella lo conocieron juntos. Sí, esa noche. Bueno, fíjate que pasa 15 días y recibo una llamada, me dice, Sandro te quiere conocer. Bueno, dice, porque el productor de él no está y necesita que le dirijan una grabación. ¿Te podés imaginar? Me quise morir. Vos dijiste, no, mentira, me va a retar porque no lo dejé escuchar el ensayo. No. Con el tiempo, fíjate lo que son las cosas, él es leonino, éramos yo también. Entonces, él me dijo que esa actitud lo condicionó para decidirse de trabajar conmigo. Fíjate lo que son las cosas. Claro, porque vio que vos eras un tipo serio, que no te conmovió la presencia de Sandro. No sé, yo sé que yo lo hice de cabeza loca, no lo hice especulando. Pero está muy bien, es una forma de mostrar. Entonces, nos encontramos a la noche, llega con su secretario, Pablito, su botella de whisky, vaso, hielo, y bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer lo otro. Costaba mucho hacerlo grabar a Sandro. Siempre fue muy reacio a ir al estudio. ¿Viste? Y era una ocasión especial porque querían sacar un disco y no grababa. Entonces, llega el momento, bueno, vamos a laburar. Fue a la sala, yo en la cabina con el técnico, a empezar a grabar. Le digo, Roberto, es muy difícil, yo no te conozco, no sé a qué estás acostumbrado cuando te producen, cómo querés manejarte, ¿viste? Porque no era Montoto. Entonces me dice, vos me marcás todas las cosas que están mal, ¿viste? Él era categórico. Todas las cosas que están mal, bueno, fenómeno. ¿Trajiste la letra? No. Y le digo, pero necesito una copia de la letra. Ahí nomás se puso y me hizo una copia de la letra.
Claro, es el modo de trabajar. El tipo va cantando y vos vas marcando en la letra que está bien, que está mal, acá desafinó, acá se fue para atrás, acá lo hizo con un tono diferente. Ese es el modo, es como una planilla en vivo que vas haciendo al mismo tiempo que va grabando. Entonces, hizo una pruebita, cantó una toma, me dice, bueno, vamos a escuchar. Bueno, sube, imaginás la tensión. Se pone a escuchar, me dice, bueno, ¿qué escuchaste? Y yo peleé mi papel. Peleé mi papel y le digo, bueno, acá esto, acá lo otro, acá esto, esto, y esto, y esto, y esto, y esto. ¿Viste? Pero paso a paso. Bueno, me dice, está bien, no grabamos más. ¡Pah! Yo me imaginaba la cara de los gerentes cuando dijeran que vino a grabar y no grabó y se fue. Era un espanto, pero bueno, yo hice mi laburo. La cuestión que en vez de irse, Pablito, servite unos whisky. Nos pusimos a tomar unos whisky y nos quedamos hasta las 4 de la mañana que el técnico ya se caía hablando. Que de acá, que de allá, es un tipo bárbaro, ameno, ¿viste? Y me dice, ¿dónde vivís? Le digo, ahí para el lado, ¿viste? De Plaza de Mayo, de Avenida de Mayo. Dice, yo voy para Banfield, vamos que te llevo. Me llevó y nos quedamos en la puerta de mi casa hasta las 7 de la mañana hablando. Ese fue el primer encuentro con Roberto. Y ahí nació todo. Me nombró su productor y su arreglador. Con también una enorme suerte, ya que grabamos Fue sin querer, una hermosa balada, que hizo de que lo contrataran. No, perdón, él ya estaba contratado para hacer una novela en Puerto Rico, no tenía trabajo en Argentina en esa época, no tenía trabajo. Y estaba pasando por una época jodida, se había separado, ¿viste? Y viene que lo contrata por 6 meses en Puerto Rico, que tiene un efecto sobre toda la zona, México, Miami, toda Centroamérica. Así que... Un alto ahí. Estamos en el año 76, más o menos. ¿Qué año estamos? ¿76, 77? No. Ya cuando él me llamó para trabajar, para hacer, era el tipo 80, más o menos, por ahí. No, era más, bien. Más adelante. Sí. Y con ese primer... cuando vamos a grabar, me dice, bueno, ¿cómo hacemos? Yo sabía que era un tipo bastante hinchapelota con los arregladores, porque en CBS era famoso, porque entraba al estudio y decía, ese arreglo no me gusta, el director de turno. Váyanse todo de acá, y se iban todos los músicos al bar, y el pobre arreglador se tenía que quedar escribiendo arriba del piano, poniéndole las cosas que él decía que había que ponerle. Era jodido, ¿viste? Sabía lo que quería y no aceptaba medias tintas. Entonces, cuando me dice de arreglar, yo digo, acá, quilombo en puerta, ¿viste? Porque, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para trabajar con un tipo? Entonces le digo, bueno, fenómeno. Pero no quiero hacer todo el disco. Yo quiero hacerte 4 temas. Quiero elegir los temas y déjame que te haga el arreglo que yo quiera. Le digo, el concepto que yo tengo, yo conozco tu carrera, conozco el estilo, conozco mucho de vos. Y déjame que yo le ponga mi impronta, o sea, lo que a mí se me ocurre. Si no te gusta, yo no te lo cobro, no lo hago de nuevo. Y todo bien. ¿Viste? El astro tenía una mirada cuando venía un desafío así, era jodido, ¿viste? Tipo, bueno, dice, sí, fenómeno. Con tal suerte que grabamos ese primer tema,
Y a la novela le pusieron, el primer tema que elegí de todos los que me daba era Fue sin querer. Él lo manda a Puerto Rico y lo elige el leitmotiv de la novela, y la novela se llama Fue sin querer y se transforma en un éxito. Y era mi primera producción para Roberto y el primer tema que le arreglaba. Así que bueno, ese fue el principio de un largo periodo que duró más de 10 años, con como 70 y pico canciones grabadas juntos. Y bueno, y el haber conocido... ¿Eh? ¿Con él? ¿Hasta qué año te quedaste con él? Hasta el 90 y pico. 10 años más o menos fueron. Al mismo tiempo... ¿Cómo? ¿Trabajaste con Sebastián Yunta, con el tecladista, con el pianista? No, yo nunca toqué en vivo con Roberto. No, ¿Nunca? Yo era el director y productor de las grabaciones. Él tenía dividido la televisión, el vivo y las grabaciones. Mi papel era ese. Es más, creo que no hubiera podido trabajar en vivo, fue una suerte, y él era un tipo especialmente psicológico, ¿viste? Un tipo que pescaba enseguida a la gente. Y me lo dijo una vez, dice, nosotros no tenemos que discutir nunca, porque cuando discutamos es una sola vez. Y en vivo es muy difícil. El papel que hizo Sebastián es realmente impecable, porque estar tantos años dirigiendo a Roberto en vivo tenés que tener, viste, realmente una capacidad y una paciencia infernal. Y él lo hizo. Entonces, ni él, ellos tocaban los arreglos que yo hacía para la grabación, le daba la impronta para actuar en vivo, que siempre es diferente, pero yo nunca toqué en vivo con Roberto. Nunca tocaste en vivo, mira. No hubiera podido. Hubiera sido fatal. Y bueno, pero hicimos bastante cosas. El tema que grabaron con Juan Marcelo, que le escribió Juan Marcelo a Sandro, ¿la música la hiciste vos también? No, eso no. No, ahí ya no estaba. Yo estaba con Marcelo. Con Marcelo yo estaba en la época de... Ese tema lo arreglé y lo dirigí yo. Sí. El amor es así. El amor es así, lo sé. El de la novela de... Ese no lo hice, no. Juan Marcelo tenés una gran relación con Juan, vos. Grabaste muchos temas con él. Sí, pero aparte de haber grabado, con él inauguramos, por ejemplo, la máquina de 24 canales de Ion, de ahí donde sale desde el estudio el programa. Esa máquina la estrenamos con el dueño, con Acedo, estaba el portugués también, y Juan Marcelo. Con él me une una cosa mucho más entrañable. Marcelo fue mi vecino. Vivíamos con un piso de diferencia ahí enfrente del Teatro San Martín. Y él fue un compañero excepcional, hombre muy culto, muy inquieto, que me hizo ver otra cara de la música, y fundamentalmente fue muy amigo. Nos apoyamos mutuamente en todos los tiempos. Él fue el primero que conoció a mi primer hijo, por ejemplo. Estábamos en una clínica y se apareció con un televisor y le puso música. Fue el primero. Mi cariño hacia Juan Marcelo, el Pata, trasciende todo lo artístico, digamos.
Bueno, pero estuviste siempre rodeado de grandes, porque después no sé cómo es este periplo que te lleva a los iracundos. Hago así porque sé que hay una serie de conflictos relacionados al nombre, pero bueno, yo llamo como, digamos, en el año 2015 con Juan Marcelo y con Bobby Flores hacíamos un programa de radio que entrevistamos a Leoni Franco, que fue el principal fundador cuando ellos eran los Blue Kings, ni siquiera eran los iracundos. Sí. Y vos formaste parte de lo que fue esa agrupación, ¿no? ¿En qué año te conociste Mirá, y cómo llegaste a eso? los iracundos, otros admirados míos desde mi niñez, los debo haber visto 20 veces cuando era un pibe. Y tuve la suerte sí, no sé qué año, pero antes del 80, en el 70 y pico, grabé 2 discos como bajista para ellos. En el Ellos, 72. En el 72 fue. no me acuerdo, qué sé yo, no sé. Yo Grabé como bajista, pues sí, vos tenés las datas. Y después pasaron los años, por eso tendríamos, para entrar en la historia del Iracundo, tenemos que saltearnos muchos años de mi carrera. Yo no sé si me convendría más llevarlo en orden cronológico, porque las fechas, viste, nos estamos salteando hasta el 2005, nos estamos salteando 20 y pico de años, ¿viste? Bueno, pero bueno, sigamos, después volvemos a los 90 de Sandro y ahí. Bueno, yo sabés que hice acá, hice una lista porque realmente mi carrera ha sido muy diversa y he grabado con muchísima gente, pero como tengo miedo de olvidarme, y varios me lo han reprochado, agarré, me anoté los más notorios para que vos inclusive si tenés alguna pregunta sobre algo, me lo digas. Acá te está Mirá, mandando saludos mucha gente, ¿eh? Si querés te leo, ¿quién te está mandando? Te está mandando un saludo ¿cómo Cristian no? Cartagena, desde Chile. Ah, Eh, mira, Dando no, saludos Daniel Marconi, te está mandando qué bien. saludos Adolfo Falcón, Leonor Mm, López, Tamara González del Campo, qué Silvia lindo. San Rafael te manda saludos. Bueno, Buenísimo. Ángel Norberto Ruz, parece que te Mira, conoce porque dice que dabas clases a Bedia. Jorge sí. Verdi, desde Brasil, Jorge Verdi. Ah, gran amigo también. Son Jimmy mis Carrera, amigos. Jimmy Carrera desde Quito, Claudio Charmé. Bueno, acá debe haber uno, me parece que John Aguilera, me parece que, Ese lo tengo. ese me parece que no tenés. Bueno, pero muy bien, Mire, todos familiares son. No, no, no. Muchas ¿y qué gracias, la querés? verdad, Si no. muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Saben que los Patricia quiero. la A los que saludo, no, bueno, a los que impresionante, no, ¿eh? a los que no conozco les agradezco mucho. Siempre es lindo. Tengo amigos en medio mundo y ojalá que muchos lo estén viendo. Bueno, voy a seguir con esta reseña porque si no se va a hacer muy largo esto y no quiero cansarlo. Yo voy a decir los artistas con los que grabé. En Sí, algunos casos, toqué en vivo. Por ejemplo, Manolo Galván. Yo fui director de Manolo Galván durante 7, 8 años. Pero aparte fue el primer artista que me llevó a grabar al exterior. Yo grabé en España con él. Fuimos y grabamos un disco para Tormenta, un disco para Carlos Torres Vila y el otro
para Manolo Galván. Gran recuerdo tengo de Manolo, lo quise mucho, fuimos amigos y realmente me dio una gran oportunidad como es la de ir a grabar a Europa, nada menos, a dirigir a Europa. Te quiero preguntar algo, perdóname, te quiero preguntar algo de Manolo Galván. Sí. Voy a aprovechar a cada uno que nombres para hacerte una pregunta al respecto. Manolo Galván mucho tiempo vivió en Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Él vivió desde el 83, creo, más o menos, hasta su muerte acá. Pero Sí, él sí, se radicó acá por su éxito discográfico, por cuestiones afectivas, formó una pareja en Argentina, viste que muchas veces pasa eso, formó una familia acá no, o se dice que... él amaba Argentina. Él había trabajado en toda América de un modo inigualable. Yo hice giras internacionales también con él. Y se radicó acá porque le gustaba todo, le gustaba el asado, le gustaban los ambientes, le era propicio como base para viajar a los diferentes países donde él trabajaba. Entonces, pero con su señora y con sus hijos, con los que yo había estado en Madrid, son los mismos que se vino a vivir acá. ¿Él Así era que, exitoso en España como lo era en su momento en Argentina? mirá, cuando él arrancó, él fue parte de una generación que fue Nino Bravo, Camilo Sesto y él. Fueron 3 lanzamientos conjuntos. Y ahí era muy famoso en España y en parte de Europa. Él ha ido a Holanda, a tocar, a Italia. Pero después se abocó a América. Se abocó a América y tuvo más éxito acá que allá. Entonces, para él Argentina era América, él decía América. Entonces le vino bien trabajar acá y se quedó acá. Entonces, mirá lo famoso que era Manolo allá, que el primer éxito de Julio Iglesias, con que ganó un festival de Benidorm, era una canción de autoría de Manolo. No. Así que date una idea de lo que era Manolo allá. Así Sí, que yo bueno, tengo un grato recuerdo, me acuerdo de esa canción, a ver si te acordás de esta canción de él. Como un cielo de verano, tendiéndome su mano, me dijo que hay caminos con espinas que dañan las vidas, que ya no necesita mis palabras, que quiere andar su vida casi. Y descubro que mi orgullo era mentira. Con mis lágrimas dije así. Te quise, te quiero y te querré. Un maestro era, ¿eh? Sí, gran autor, un súper profesional. Me hizo aprender tantas cosas de la escena, un maestro de la escena. Realmente, digamos que junto con Roberto son de los tipos top en escena que yo he visto de saber trabajar, ¿viste? Saber trabajar la tabla, como decía Roberto. Después, bueno, grabamos ¿Por qué te marchas, abuelo? Bueno, con Manolo grabamos, no sé, 40 temas, una cosa así. Qué va. Es muy difícil, ya ves acordarme de todo. Bueno, ¿querés que sigamos? ¿Te suena este tema?
el viento sopla fuerte. Tararara. Pablito Ruiz. Pablo Ruiz, claro, tremendo. Hice 3 discos que fueron unos éxitos terribles. Ahí como arreglador con producción de Rubén Amado, un gran autor. Rubén Amado había sido autor de los primeros temas de Luis Miguel, que hacía Luis Miguel. Y bueno, con ese Océano se llama, con ese disco vendimos discos, pero a toneladas. Y ahí se transformó en un artista internacional. O sea que tuve la enorme suerte de ver estas cosas, ¿viste? De que un pibe que era de un barrio de Buenos Aires, de repente, para tomarle los tonos, tuve que viajar a Los Ángeles, donde estaba trabajando con Menudo, en un programa de televisión. Menudo y Pablito, y yo, Pablo, tenemos que tomar los tonos porque tenemos que grabar en México. Era toda una cosa, otro mundo, ¿me entendés? Y eso hace de que entienda cómo son las diferentes caras, porque después vino lo lamentable que le pasó de estar así, de ser un tipo que laburaba en todo Estados Unidos, para que te des una idea. Yo he andado con él en limusina por Los Ángeles, y no era mentira, no me lo contaron, lo viví yo. Y de repente, gracias a lo lamentable de una imitación que le hizo este muchacho de Midachi, lo destruyó, le destruyó la carrera. Era un pibe y un buen pibe. Pero espera un poquito porque es muy importante esto. Detenete un segundo. ¿Quién le destruyó la carrera, me decís? Mirá, el de Midachi, este muchacho que se hizo político después. Miguel del Cel, cargándolo, decís vos. Claro, lo empezó a gastar en televisión, hizo una imitación, y fue tan destructivo la indignación que a mí me dio, porque de ser un pibe... Lo que está diciendo es gravísimo, porque yo creo que hoy si él hiciera lo que hizo en su momento, porque aparte se burlaba como hasta de una condición sexual, ¿no? Lo ridiculizaba. Es verdad, la cosa es que ahora que lo decís, yo me acuerdo perfectamente de lo que vos estás comentando, y es cierto, lo llevó al ridículo en esa condición. Y no sabía que eso era lo que lo había hecho fracasar, porque como bien decís vos, él tenía un éxito hasta en Estados Unidos, porque era muy chiquito y era un prodigio, era un chico extraordinario desde el punto de vista musical, artístico. Tenía 7 u 8 años, o 10, no sé, y cantaba en los programas de chicos, y realmente cantaba muy bien. Era un artista, pero grosso. Sí. Y con un éxito internacional. Mirá, para que te des una idea, con Amado viajamos a México para grabar el disco de Navidad de los artistas de la EMI, producido por Rubén, y estaba Pablito, entre los más grandes. Viste, el disco de Navidad para esos países es el disco... Sí, es como cuando se hizo For África, que eran siempre los mejores artistas de Estados Unidos, y ahí eran los mejores artistas de América. Entre ellos estaba Pablo Ruiz. Claro. Entonces viene esto de la imitación y todo eso, y le produjo un quiebre al pibe, un quiebre emocional. Yo conocía a la madre, conocía al hermano, él iba a mi casa para pasar los temas, viste, que grabamos. Ya te digo, grabamos un montón de temas. Y vos sabés que se quedó sin voz. O sea, fue tal el impacto emocional que se quedó sin voz y se fue a vivir a México. Se tuvo que ir a vivir a México, donde empezó, ya estaba fuerte allá, pero bueno, siguió su carrera de un modo que no importa. Pero ese hecho fue significativo. Y para alguien que vivió junto a los artistas, porque cuando vos sos músico tal vez te ves un ratito, pero cuando vos sos el arreglador, sos productor, estás en contacto directo con la vida de los músicos, no
no es el que se ve en la figurita, ¿entendés? O en la revista. Es un tipo como vos y como yo. Entonces ver de que algo puede ser tan dañino, a mí, mira, es una cosa que me impactó mucho que ha sucedido eso, con un ídolo que era nuestra punta para poner un ídolo internacional. Mirá lo que te digo. En un tiempo donde no salían muchos, porque estaban Sandro, Fabio, Piero, Leo Dan, como te dije antes, los Pimpinela, que salieron de CBS también. Yo era productor de Joaquín en el grupo Luna de Cristal. Esa es otra historia. Y vos sabés que Pablito asomaba como un futuro artista internacional. Era un artista internacional. Era exactamente. Bueno, y de ahí a dónde nos vamos, de Pablito, ¿a dónde saltaste? Sigamos. Yo produje también a Silvestre y a Andrea del Boca, su famoso... El famoso dúo. Ana no. Solo soy tu. Qué memoria tenés. ¿Cómo es? Le produje 2 o 3 discos a José, ¿cómo se llama? José Luis Rodríguez, el auténtico José Luis Rodríguez. Él es el auténtico. Y un disco que hicieron juntos. Ese lo produje yo también. Bueno. Divina, Andrea. Es un gran artista, Silvestre. La verdad que tiene muy buenas composiciones, ha hecho grandes canciones. Otro tipo, ves, al que su vida privada, todos los quilombos que tuvo, que no voy a defender ni condenar, le destruyó una carrera brillante. Era un tipo que cantaba muy bien, o canta. Sí, canta muy bien. Sí, muy bien. Gran autor. Bueno, sigo. Después grabé con Julia Senko. Resulta que el sello Polygram se había ido Valeria y necesitaba un artista. Esto era en la misma época, 83 más o menos, que yo producía a Sandro y a María Marta. Y me llovían propuestas de producción, pero yo no quería porque cada disco me llevaba mucho esfuerzo y quería abocarme, quería hacer algo grosso. Había visto en mis viajes al exterior que en una oficina te recibía un tipo y recibía la última producción de José Luis Rodríguez o Iglesias, y vos caías detrás con tu disco. Entonces me di cuenta rápidamente que ahí no se jode, no es un mercadito, ¿me entendés? En Nueva York llueven discos y artistas y todo eso. Entonces dije, ya que estoy metido en la cuestión internacional, me voy a tirar a eso, pero se necesita mucha plata, mucho esfuerzo y mucha dedicación. No podés hacer un disco todos los días. Entonces, me proponen llevar un artista que como la cantante más fuerte del sello Polygram. Entonces, yo había hablado con Julia Senko, que en aquella época tenía un jingle de Aerolíneas Argentinas, no sé si te acordás, que era muy conocido, y se me ocurrió que ella podía ser el artista que necesitaba en ese momento el mercado. Bueno, le conseguí su primer contrato en la Polygram. Ahí grabamos un disco donde está, a ver si te acordás. No sé si. Carta de un león a otro. Esa es de Chico Novarro, ¿no? ¿Es de Chico Novarro la letra? De Chico. Julia lo cantaba desde hacía mucho. Inclusive fue muy superior a la versión de Baglietto. Sí. Bueno, esa fue una producción mía de ese primer disco, donde ahí vino a grabar, y tuve el enorme gusto de grabar con el Negro Rada, de percusionista. Vino Alejandro Lerner,
grabamos una chacarera de Alejandro, Leo Sujatovich, futuro tecladista de Spinetta, pero más allá de eso es un músico de los más grandes de la Argentina, Leo. Así que bueno, ese fue un disco muy interesante que también le gastamos mucha plata para lanzarla, y ella después eligió otro tipo de repertorio no tan popular, y bueno, pero me dio el gusto de lanzarla a Julia también en esa época. Bueno, sigamos. Sigamos. Daniel Magal, en plena época cuando metió Cara de Gitana, lo producía Mochín Marafiotti. Mochín era productor mío también, porque yo hacía temas de película con un seudónimo que era Music People, con una orquesta grande, con vientos y todo eso. Y empecé a grabar, y grabé creo que 2 temas o 4 para Daniel Magal, el Coco, buen tipo, muy querido, y que también vi cómo le arruinaron la carrera por hacerlo explotar. Cuando metió Cara de Gitana, esto es terrible. Lo cantan en la cancha. Lo cantan en la cancha. Bueno, él mete ese tema y vende 1 millón de simples en Italia, por ejemplo. Era un suceso increíble. Entonces, los productores, ¿qué deciden? Que no lo iban a alargar a la actuación hasta que no estuviera más fuerte y pudiera salir y ganar $200.000 por show. Vos sabés que lo retuvieron tanto que cuando salió ya no podía aprovechar ese éxito. Increíble. Tipo, buen cantante, buen profesional, buen tipo. O sea, toda la tenía. Había venido de Jujuy con un gran esfuerzo para su familia, ¿viste? Como toda la gente del interior. Él también había sufrido lo que es conquistar la capital. Y lo desaprovecharon. Felizmente sigue trabajando y sigue trabajando hasta ahora. Pero en ese momento fue criminal lo que le pasó, ¿viste? Coco. Bueno, sigamos. Sigamos. Carlos Mellino. Carlos Mellino es la voz de Alma y Vida. Claro, que cantó con Lerner la famosa balda del Golden Rocket. Claro. Y antes, bueno, Alma y Vida tenía unas cosas pegadísimas, con un montón de ventas y de shows y todo eso. Carlos decidió ser solista. Y me captan a CBS, y bueno, ya te digo, el papá de Rodrigo, me lo presenta un día y dice, tenemos que hacer un disco con él, a ver qué podemos hacer. Nos pusimos a laburar y me dice, bueno, yo tengo acá unas canciones, esto, acá podríamos hacer esto, y tengo algunas sin terminar, a ver. Entonces nos pusimos a componer. Yo vivía también en el mismo edificio donde vivía el hermano, Esteban, el profesor Lambertain. Exactamente. Entonces nos pusimos entre los 3 y compusimos 4 temas para ese disco que yo produje, donde también tuve la enorme suerte de grabar con de los mejores músicos que había en Buenos Aires, entre ellos Pablo Silver, que acaba de ganar un Grammy por un disco de tango. Pablo fue también pianista de Piazzolla, nada menos. Un musicazo argentino. Grosso. Bueno, esto fue una historia que no pudimos continuar. Yo tenía un contrato de 3 discos con él y inexplicablemente cuando fuimos a hacer el segundo se abocó a la construcción de una casa, en cuestiones personales, y no grabamos más y estuvo mucho tiempo sin hacer un disco. Bueno, otro, grabé con Johnny Tedesco, grabamos un popurrí, gran tipo también, un popurrí de temas italianos producido por Rubén Amado, muy lindo esto. Yo no lo escuché después, no sé si se publicó, no sé qué pasó. Con Rubén Amado, el que te decía que era el productor, también grabamos varios discos publicados
fundamentalmente en México. Después, bueno, con Paz Martínez. Paz Martínez, mi queridísimo amigo al que conozco desde que estaba en el trío San Javier y yo grababa en el estudio de Net, un estudio chiquitito, grabábamos en el año 72, creo que nos conocemos de esa época, con Pedro Fabini y Pepe Ragón, el trío San Javier, que ha vendido discos y tremendamente populares, llenando de todo tipo de salas. Y ahí lo conozco a Paz Martínez, siempre lo admiré, siempre me gustó, es un enorme músico, además de ser un autor increíble. Con él tuve la suerte de coproducir un disco y de arreglarle otro disco, que es el día de hoy, que seguimos siendo amigos, queremos mucho. Digo, en folclore, no me acuerdo qué año, ahora, hace 8 años, 10, hay un autor que se llama Waldo Belloso. Waldo Belloso fue un enorme autor de folclore, era director, productor, era profesor de danzas, y su lema Alcayaga, que era una poetisa increíble, con muchos éxitos. Por ejemplo, así, 50. Y me llamaron para producirle un disco que se llama Folclore para Argentinitos, porque querían que los chicos se metieran en el folclore. Mirá qué buena idea. Entonces ahí convoqué al Negro López de los Fronterizos, gran amigo también, con quien hice la misa criolla durante mucho tiempo, con coro y orquesta. Grabé con Tamara Castro, Dios la tenga la gloria, con Yamila Cafruno, que en ese mismo disco, ¿no? Con el Paz Martínez, con Tarragó Ross, personaje de enorme valor, con el Coral Junín, que era un coro que yo dirigía, porque yo a los 42 años me vine a Junín y me puse a dirigir coros. Estuve 7 años siendo director de coro, prácticamente alejado de la vida profesional. Y con ellos grabamos y estrenamos ahí en el teatro ese que está en la Avenida Mayo, que nunca me acuerdo el nombre, donde estaba Pinti, vos lo debes saber. Liceo. Exacto. En ese teatro estrenamos esto, Canciones para Argentinitos, con unos grandes músicos y todos los artistas que te nombré antes. Fue muy lindo. Hicimos dos discos de Canciones para Argentinitos. Perdóname un segundo. Hablabas de Tarragó Ross. Llegaste en un momento Tarragó Ross tocaba y quien cantaba era Rodolfo Regunaga. ¿Llegaste a conocerlo? Regunaga, sí. Regunaga era de un grupo que eran de Corrientes. Mantra. Ellos vivían, voy a cometer una infidencia. Ellos vivían en la Avenida de Mayo, ahí sobre el Congreso, y yo vivía 3 cuadras más para allá. Vivía Marcelo San Juan, también ahí. Juan Marcelo, o sea, estábamos todos más o menos en el barrio. Y estos Mantras eran famosos porque cazaban palomas del Congreso ahí en el balcón de la pieza donde vivían. Eso se comentaba, está en la leyenda popular. Regunaga un cantorazo. Ellos eran de Curuzú, Cuatiá, de Corrientes, así que estaban acostumbrados a los movimientos del campo. Seguramente. Sí. Pero me has hecho contar cada cosa. Te voy a poner un poquitito a ver si te acordás de la voz de... Tenía una voz bárbara. Yo
Cantaba muy bien y tocaba bien la batería, sí, sí, sí. Claro. Después Nunca tocaba, tuve cantaba cuando Tarragó tocaba su acordeón, él era el que tocaba la guitarra y cantaba ya en folclore. Había pegado un vuelco. Claro, claro, claro. Enorme carrera la de Tarragó como autor, además, y como referente del folclore del Nordeste, que tan rico es y que tan poco se ha conocido, ¿no? Así que, Yo te voy a proponer algo, porque estamos en 1 hora y media. Y por lo que yo tengo ah, acá, yo hice algo que es lo siguiente. Yo tengo que nos falta Jairo, Manzanero, Leonardo Fabio, Yamila Cafrune, bueno, ya te dije, Leonardo Fabio, que también hiciste música de la película, y también nos falta la gira que hiciste por España, por Italia, por Gran Bretaña, por Alemania y los iracundos. Yo te diría hacer un corte acá, porque me gustaría que, no sé, la sigamos en 15 días para una segunda parte, porque con todo lo que nos falta no quisiera apurar como para que no vos sea quieras. tan Yo te extenso avisé. y que lo puedan disfrutar plenamente, ¿no? Ni tampoco quiero que nadie se pierda todos estos detalles. Pero bueno, Como en vos fin. quieras, Fabián, yo estoy a tus órdenes. Nada más lindo que contar, no lo hago muchas veces, pero nada más lindo que contar lo que uno ha hecho. Y mientras la gente no se aburre y le interesen estas cosas, tenemos muchas cosas más para hablar. Así que, como No, vos mirá, digas. yo lo que creo es que esto me parece tan profundo y tan importante entrar en detalles y no hacer una cronología así, viste, muy corrida del tipo, viste, bueno, a mí me interesa entrar en cada detalle y que la gente conozca todos esos detalles porque tienen una profundidad absoluta y lamentablemente, viste, muchas veces en otras épocas, en la era de la inmediatez, tuvimos esta situación que nos detuvo el reloj a todo de alguna manera, los acontecimientos que estamos viviendo público conocimiento, veníamos toda una vorágine con una velocidad, viste, que parecía que en lugar de vivir nos estábamos sacando las cosas de encima, ¿no? Ni hablar, ni hablar. Me interesa mucho que podamos desmenuzar estos detalles que hacen una carrera tan prolífera como la tuya y no me gustaría ya entrada a esta hora y llevando 1 hora y media, viste que el mismo cansancio que te produce los recuerdos, la emoción y lo demás, que se escapen muchas cosas que me gustaría renovar la energía para que a lo sumo en 15 días retornemos la segunda parte de tu carrera, porque es una carrera tan larga, tan prolífera, que me da hasta pena a mí, viste, como decir, bueno, sigamos, y bueno, y ya viste como cuando tenés una carrera de 1000 metros, que los 500 metros va ganando y después los últimos minutos terminás con la lengua afuera. Y la verdad que te digo sinceramente, es una de las entrevistas más lindas que he tenido y da gusto conversar con vos y conocer todos estos detalles. Así que si a vos te parece bien, lo continuamos en 15 días. Ya está. Bueno, a todos los oyentes, todos los que se bancaron hasta ahora, hay más para bancarse. Así que los saludo. Saludos a Alberto Cícero Gaglione desde Tacna, Perú. Teresa Sánchez, Liliana Domínguez, Mirta Rivarola. Cristian está pidiendo un libro, no sé si escribiste un libro o quiere que escribas un libro. Un amigo mío de la infancia, que te voy a contar un último detalle, Miguel Ángel Binetti. Con él tuvimos la oportunidad en Alberdi y General Paz, había una kermés, y de allá por el año 69, 70 vino a tocar Sandro, que era Sandro y los del Fuego, ¿no? En ese momento. Así que bueno, éramos chiquitos nosotros. Así que bueno, Eduardo Fierro también te manda un gran saludo. Bueno, tenés mucha gente y bueno, quiero de alguna manera, en honor a toda esta gente que te sigue y que tiene tanto interés en escuchar tu historia, en renovar las energías para en 15 días contar la segunda parte de la carrera
de Rubén Aguilera. ¿Te parece bien? Fenómeno, fenómeno. Te agradezco, Fabián, esta oportunidad. Y bueno, muchos saludos a los que tan amablemente se bancaron esto y bueno, y participan. Son tiempos difíciles y es lindo que nos encontremos, siempre es bueno. No quisiera también dejar de mencionar gente que fue muy importante para mi carrera, que acá los pasamos de largo, no le dimos bola, pero vamos Por a eso mismo. ordenar. No amerita hacer otra entrevista porque si no van a quedar, viste, como, digamos, viste, como que muy poco tiempo le vamos a dedicar a esta segunda parte de tu carrera, que yo creo que se merecen otra hora y media más, como para que charlemos tranquilamente de todo esto. ¿Sí? Te agradezco mucho, Fabián, sos muy amable. No, muchísimas gracias y un cariño para todos los que nos estuvieron escuchando y compartieron esta parte de la historia de la vida de Rubén Aguilera. Nos vemos. Chao, chao.